realidad me siento orgulloso de estar en la ciudad de Cúcuta y en compañía de este selecto grupo de profesionales, de jueces, pero por sobre todo de estudiantes que son nuestra verdadera razón de ser. Hablaba con el profesor Parra hace unos días del encuentro que siempre nos congrega en la ciudad de Cúcuta, quizás como el precongreso más importante. Me dijo: Jimmy, por favor, no deje de hacerle propaganda al Congreso de Cali la primera semana, miércoles, jueves y viernes, la primera semana de septiembre en Cali. A todos los esperamos allá con los brazos abiertos. Bueno, porque el tiempo es muy corto, entremos en materia. Me toca hablar de prueba pericial y la verdad es que es un gusto hacerlo en la medida en que cada vez más en nuestro ámbito judicial y administrativo encontramos asuntos litigiosos especializados. ¿Esto qué significa? Que el rol del juez y el papel del juez cada vez más será solucionar no solamente problemas de carácter jurídico, no solamente asuntos litigiosos, sino que ese asunto litigioso, por supuesto que debe tener una solución jurídica, se encuentra acompañado de una especialidad distinta del derecho, de una ciencia técnico o arte diferente de lo jurídico. Entonces, tal vez me equivoco al decir que cada vez más. Contrario, hay asuntos donde ya es siempre. Basta hablar como ejemplos del derecho médico, el derecho bursátil, el derecho minero energético, el derecho ambiental, entre muchos otros, donde siempre el asunto litigioso es especializado. Es decir, necesitamos de un conocimiento integral entre lo jurídico y esa ciencia técnica o arte. Y esa es la razón de ser de la moderna prueba pericial. Vale decir que fueron muchos los esfuerzos que se hicieron al interior del instituto con ocasión de la redacción de esas normas que van del 226 en adelante, del nuevo Código General del Proceso. Quisimos privilegiar la prueba pericial de parte, es decir, aquella que los extremos procesales, incluso y generalmente antes de entrabarse en esa contienda, pueden mandar a practicar por su propia vocación, buscando los laboratorios, especialistas, ciertos científicos, para pedirle entonces conceptúen sobre un trabajo, sobre esas partes científica o técnica de su asunto, para más tarde poderlo llevar al proceso en forma independiente o también, ¿por qué no?, de manera conjunta con la futura y eventual contraparte. Lo que, sin lugar a dudas, redunda en beneficios, porque va a tener usted que esos tres elementos que van a pasar a continuación a explicar, que siempre hay que tener en cuenta, pues se resalten, sean lo más importante y primordial dentro del ejercicio de la pericia. Al contratar usted directamente al perito y poder accesar y aducir al proceso esa prueba ya practicada. El tema de, 1, la idoneidad del perito; 2, el método que ha implementado el perito en la elaboración del trabajo; y 3, la claridad de las conclusiones del trabajo pericial, pues repito, se van a ver exaltadas. Ahora bien, eso no significa que el modelo anterior, donde generalmente se le solicitaba al juez el nombramiento y posesión de los peritos, haya desaparecido. Por supuesto que quien no tenga la posibilidad de mandar a practicar su propia prueba pericial, pues también le puede hacer la solicitud al juez, por supuesto. O también, por supuesto, en obedecimiento del 170 del Código General del Proceso, el juez lo puede hacer decretándola de oficio, en cuyo caso ese operador judicial tendrá que acudir en primer término a las instituciones oficiales, es decir, el Hospital Departamental, la Universidad Nacional, Medicina Legal, Instituto Geográfico Agustín Codaxi, dependiendo de la especialidad, para que le sea proveída a la persona del perito. Y si aún en el ámbito oficial no logra encontrar al experto por pertinencia, pues podrá acudir a instituciones de carácter privado como universidades, colegios, agremiaciones, academias, laboratorios, etcétera, etcétera. Y de allí habrá de desenterrar a ese personaje que goce ¿de qué? ¿De qué? Del primer punto, o sea, de gran idoneidad. Entonces voy a pasar a explicar esos 3 puntos. No importa si la prueba pericial es de parte, es decir, la construye la parte primero y luego la aduce al proceso, o si es el juez el que decreta la prueba, ora porque se lo solicitó uno de los extremos procesales, ora porque tuvo la vocación oficiosa de decretarla. El perito debe ser idóneo. ¿Esto qué significa? Zapatero a tus zapatos. En un mundo altamente especializado como el que tenemos hoy en día,
en materia de ciencias, técnicas y artes, se necesita igualmente especialistas para cada asunto litigioso especializado. Ya se tienen que acabar esos oscuros tiempos en que en algunos despachos judiciales había un perito de cabecera que el señor sabía absolutamente de todo, porque conceptuaba sobre ginecobstetricia, sobre astronomía, sobre geografía, sobre arte de botero y el mío personaje. Hoy en día, quien pretende saber de todo, sencillamente no sabe absolutamente de nada. Entonces, a eso lleva el tema de la idoneidad del perito. Y así quedó consagrado en la ley. Repito, sea que el aporte o sea que el juez haya dispuesto el nombramiento del perito, haya la búsqueda del perito, el perito debe demostrar esa idoneidad respondiendo a ese cuestionario que presenta la misma ley. ¿Quién es esa persona? Y aquí la ley le está diciendo al perito: no sea modesto, muéstrese todo, todas sus virtudes, todo su conocimiento, su experiencia, póngala en el trabajo, que sea la carta de entrada y de presentación ante el juez, ante la comunidad del proceso y por supuesto ante la sociedad misma. Su nombre, su dirección, su teléfono, sus datos de contacto, qué ha estudiado, a dónde estudió, qué estudió, sus pregrados, sus posgrados, sus licenciaturas, diplomados, maestrías y doctorados, cuéntenoslo por favor. ¿Qué ha escrito? ¿A dónde ha escrito? ¿Son escritos indexados? ¿Cómo ha cambiado de opinión en los últimos años? ¿Cuál es el estado del arte actual? ¿Por qué conceptuó de una manera en otros experticios y hoy en día viene a conceptuar de otra? De las explicaciones de por qué del cambio de método. Explíquenos hasta la saciedad y háganos comprender, por favor, desde su óptica, qué es lo que está pasando, porque es que la labor del perito es esa, queridos asistentes, dilucidar, traducir lo que el común de las gentes no logramos entender normalmente. La labor del buen perito, entonces, será la misma del buen profesor. Todos hemos tenido magníficos profesores en nuestro colegio, en nuestra universidad, y lo recordamos precisamente porque las cosas y las materias que veíamos muy difícil, en un par de clases llegaban y nos las decantaban y nos las hacían entender. Esa es la verdadera labor del perito. Entonces, hacer que eso que está en nebulosa, en un lenguaje extraño, lo coloque de manera accesible a nuestro entendimiento. Y eso lo logra es la idoneidad de ese perito. Por eso entonces, repito, no hay que limitar pues la presentación del perito a simplemente que se trata de un ingeniero, se trata de un médico, sino hasta la profundidad y hasta la saciedad, tratar de saber de quién se trata para así mismo darle confianza, soporte, peso, bagaje a ese trabajo que él va a presentar y lo que va a sustentar muy seguramente en la propia audiencia. El segundo punto que debemos tener muy en cuenta, tanto para solicitar, para mandar a practicar la prueba, para presentarla, para controvertirla, es el tema del método empleado en la realización del trabajo pericial. Se trata de un método ortodoxo, es un método muy antiguo, desueto, o se trata de un método tan moderno que todavía no tiene suficiente asiento en la comunidad científica a la que pertenece ese perito. Todo eso debe contarlo el propio perito, pero todo eso debe observarlo el juez y las partes también a través del ejercicio de la contradicción. Porque ahí está realmente el estado del arte, ahí está realmente la credibilidad. Cómo implementa el método, qué método se trata y cómo lo desplegó en el trabajo particular y concreto que está presentándonos. Hablábamos hace un rato, preparando esta conferencia con el doctor Gesael. Tenemos, por supuesto, una de las pruebas que desarrollaron, la prueba científica hoy en día, la tarifa científica probatoria, que fue el punto de partida de todo esto, el hito, pues precisamente el de los marcadores genéticos, la prueba del ADN. La prueba del ADN como tal, pues no ofrece mayores cuestionamientos. Una prueba que arroja estándares de exactitud cercanos al 100%, pues no deja mucho que desear. O sea, el juez prácticamente, por lo menos desde el punto de vista fáctico, no le puede restar ningún tipo de credibilidad. Pero cuando el método utilizado no es el exacto, no es el puntual que la misma ciencia y el estado del arte enseña, pues entonces empieza uno a patinar. Si las pruebas fueron indebidamente recogidas, hubo equivocación en las personas a las que se les debió tomar las muestras, los reactivos, los laboratorios no se encontraban con la correspondiente asepsia, en fin, pues el método, por infalible que sea, va a patinar. Y entonces ahí es cuando, perdóneme la expresión, no debe uno tragar entero. Y sobre todo desde la perspectiva del litigante, ahí estarán las herramientas propias para el ejercicio de esa contradicción.
Contradicción que en este modelo pues se hace por escrito, dada la dificultad de que los peritos asistan a la audiencia. En los demás modelos y en la medida de las posibilidades de que el perito deba ir a la audiencia, o cuando es decretada de oficio, el juez tendrá que imponerle la necesidad de ir a la audiencia, y entonces allí la prueba pericial no será el escrito será un mero resumen introductorio al tema, porque lo que será la prueba pericial es el decir de viva voz en esa audiencia del perito, y allí la contradicción se formulará a través de las preguntas, esa ampliación, esa complementación, ese esclarecimiento, incluso la objeción por error grave, que no es cierto que se haya acabado, se acabó la manera de proponerla, esa manera anacrónica, incidental, obviamente, porque hoy en día se hace en la audiencia de viva voz, para que ojalá en lo posible el perito corrija, si es que hay hierros que se le enrostran como graves, los corrija allí mismo, o simplemente se detecte que no había ningún hierro enrostrado por alguno de los sujetos procesales. Entonces, es ahí la importancia de ese método y el rescate. Por eso también el abogado que asume el caso tiene que conocer algo del método. En lo posible tiene que acercarse lo más que pueda al método, pero también quien imparte justicia, el administrador de la audiencia, debe acercarse a esos métodos científicos lo más que pueda. Y finalmente las conclusiones, la parte más importante de una prueba pericial. Que diluciden, que traduzcan, como decíamos hace un momento, que coloquen en términos entendibles lo que la normalidad de la gente no entendemos. Ese es el verdadero valor. Cuando mande a hacer su prueba pericial, exíjale al perito ser claro, diáfano, lacónico. Estamos en tiempos, sobre todo ustedes, señores estudiantes, de aprender a ser lacónicos. Lacónico significa ser puntual, cabal, detallado hasta lo necesario nada más. La retórica hay que dejarla de lado porque el mundo moderno y nuestros tiempos actuales, sobre todo en la audiencia, con los principios que el profesor Ramón Peláez nos ilustraba ahorita, de inmediación, de concentración, de no partirla sin solución de continuidad, exigen eso, ser puntuales y lacónicos. Entonces, en ese orden de ideas, esas conclusiones deben ser así, al grano, pero que diluciden, que traduzcan. El científico tiene que tener la capacidad de traducir de sus términos específicos de cada ciencia a un lenguaje moligerado, a un lenguaje sin tanto rigor, sin tanto tecnicismo, sin perder la parte científica. No estoy diciendo que el perito deba rendir los experticios en un lenguaje coloquial, ordinario, grosero, ni más faltaba, pero sí que sea asequible a la gente, porque en esa medida los fallos van a ser mucho más justos, porque en esa medida los fallos van a ser mucho más entendibles, porque en esa medida los fallos van a generar menos rebeldía social. Recuerden ustedes que hoy en día los fallos no se dictan solamente con efectos interpartes, y que hasta en el más privado de los derechos, como es el derecho de familia, una sentencia de un divorcio, una sentencia que decreta una filiación, afecta en el fondo a toda la sociedad, qué decir de las acciones colectivas. Por eso entonces la sociedad en general tiene derecho a entender lo que dijo el perito, cómo dilucidó, cómo tradujo ese aspecto tan complicado de la ciencia técnica o arte respectiva. Y ahí entonces los 3 puntos, repito: idoneidad del perito, método empleado en la realización del trabajo y la claridad de las conclusiones, que van a marcar el derrotero de todo el íter probatorio relativo a la prueba pericial. Así debemos aportar nuestras pruebas periciales de parte o solicitárselas al juez. Así las debe decretar el juez, porque el auto que decreta la prueba ora para incorporar la que se aduce con la demanda, con la contestación o dentro del término adicional que uno le puede pedir al juez, que nunca podrá ser inferior a 10 días, cuando tengo aportas, por ejemplo, la causidad, o cuando los 20 días o los 10 días del ejercicio de la defensa no me alcanzan, yo le puedo pedir un plazo al juez no para contestar, pero sí para aportar la prueba. Debo tener en cuenta esos 3 puntos. El juez debe tenerlo en cuenta a la hora de decretar y de disponer en la providencia todo lo pertinente y lo relativo para que la cuestión fluya, para que las partes colaboren, para que terceros también se apresten a prestar, a implementar, a colaborar al perito en el ejercicio del trabajo que va a realizar. Más tarde, durante la contradicción, se sucederá lo mismo. Igual en los alegatos de conclusión, la parte, el extremo que está elaborándole casi que la sentencia al juez desde su perspectiva, desde su óptica, ¿cierto? Aproveche también esos 3 elementos para ensaltarlos, enrostrarlos, o cuando realmente entienda que no están, entonces haga entender a la comunidad del proceso y al juzgador de que fallaron o alguno o los 3 elementos que estamos diciendo. Y finalmente, frente a la valoración,
Ya cuando el juez en su reflexión, en su ejercicio final, a través de su crítica, de su sentido común, de la prueba científica, muchas veces de esa tarifa científica, de rezagos legales tarifarios, se apresta a sopesar, a entender, a darle credibilidad a la prueba, tendrá que volver a observar esos tres elementos. Ya se me agota el tiempo, pero quiero dejar en sus mentes y en su reflexión esos tres puntos, porque ahí, sin lugar a dudas, está la clave del ejercicio de la prueba pericial. Remato repitiendo, y me da pena repetir, pero es para que cale en sus cerebros. Idoneidad del perito, método empleado en la elaboración del trabajo y el valor, pero por sobre todo la claridad con que el perito rinda sus conclusiones. Mil gracias por haberme atendido esta tarde, muy amables.